Yo siempre creí que el amor era un lujo que no me merecía, un capricho de los que no cargan con secretos como el mío. Hasta que Tomás me miró esa noche en el hotel de Valencia, con los ojos vidriosos por el vino y el cansancio, y murmuró: «Eres lo único que me mantiene cuerdo en esta mierda de vida». Y yo, joder, yo solo quise besarlo allí mismo, sabiendo que eso me destruiría para siempre. Todos en la oficina cuchicheaban sobre nosotros. «Mira cómo Tomás cuelga de Enrique», decían en los pasillos del edificio en el centro de Valencia, entre sorbos de café amargo y risas disimuladas. Pensaban que él era el enamorado, el que había caído en la trampa durante nuestro viaje de negocios eterno a las afueras de la ciudad, negociando contratos con proveedores italianos que nos tenían exhaustos. Pero no, la verdad era mucho más sucia, era yo quien ardía por dentro cada vez que su mano rozaba la mía al pasar un dossier, quien se despertaba a las 3 de la madrugada con su imagen grabada en la retina como una herida abierta. Me llamo Enrique, tengo 34 años, y vivo en un piso diminuto en el barrio del Carmen, donde las paredes rezuman historia y humedad. Trabajo en una consultora de exportaciones, un mundillo de hombres con corbatas flojas y egos inflados, donde el éxito se mide en cifras y no en latidos. Mi familia, allá en un pueblo de Castellón, cree que soy el hijo perfecto, soltero por elección, devoto de las misas dominicales que ya no piso. Pero la realidad es que llevo años escondiendo mi orientación como un tumor, cortando pedazos de mí mismo para encajar. Tomás era mi tabla de salvación, mi colega más cercano, el único que me hacía reír con chistes tontos sobre el jefe y que me cubría en las reuniones cuando mi voz temblaba. Alto, con esa barba incipiente que le daba un aire de pirata moderno, y ojos verdes que parecían leer el alma. Nos conocimos hace 5 años en una feria de vinos en Requena, y desde entonces, éramos inseparables en el trabajo. O eso creía yo. El viaje empezó como cualquier otro, un contrato gordo con una cadena de supermercados en las afueras de Valencia, que nos obligaba a pasar semanas enteras en un hotel cutre cerca del puerto, con vistas al mar que olía a sal y a promesas rotas. Llegamos un lunes de septiembre, con el sol pegando como un puñetazo en la cara, y desde el primer día, la tensión se enredó entre nosotros como humo de cigarro. Compartíamos habitación para ahorrar, es lo práctico. Enrique, no seas marica, bromeó él al principio, y cada noche, después de cenas eternas con clientes que bebían como cosacos, nos quedábamos hablando hasta que el sueño nos vencía. Hablábamos de todo, de su divorcio reciente, de cómo su ex lo había dejado por un tipo con más pasta, de mi vida estancada, de cómo soñaba con largarme a Barcelona y empezar de cero. Pero nunca toqué el tema de mi soledad real, esa que me carcomía por dentro como ácido. Al principio, era sutil. Una palmada en la espalda que duraba un segundo de más, una mirada que se demoraba en mi boca mientras comía paella en el restaurante del hotel. Yo lo atribuía al alcohol, a la fatiga, a esa camaradería masculina que en España se confunde tan fácil con algo más. Pero una noche, la tercera o la cuarta, todo cambió. Habíamos cerrado un trato parcial con los italianos, y para celebrarlo, abrimos una botella de Rioja en la terraza del hotel. El viento del Mediterráneo nos azotaba la cara, y Valencia brillaba a lo lejos como una joya falsa, con sus luces parpadeando sobre la ciudad de les arts y les ciencies. Tomás se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi oreja. «Sabes, Enrique, sin ti esto sería un infierno. Eres. Joder, eres mi ancla». Mi corazón dio un vuelco, y por un instante, imaginé que lo sabía todo, que me correspondía. Me acerqué, apenas 1 centímetro, y él no se apartó. Al contrario, su mano se posó en mi rodilla bajo la mesa, un gesto que podía ser accidental, pero que me dejó temblando. Desde entonces, el aire entre nosotros se cargó de electricidad. En las reuniones, sus pies rozaban los míos por debajo de la mesa, y yo fingía no notarlo, concentrándome en las proyecciones de ventas como si mi vida dependiera de ello. En el hotel, las duchas matutinas se convirtieron en un ritual tortuoso, oía el agua correr en el baño contiguo y me imaginaba su cuerpo desnudo, el agua resbalando por su pecho, y tenía que morderme el puño para no irrumpir. Él, ajeno o quizás no tanto, seguía con sus bromas: «Enrique, pareces un monje, cuando vas a ligar de una puta vez». Y yo reía, tragándome las palabras que quemaban en mi garganta: «Si supieras con quién quiero ligar». La oficina en Valencia, de vuelta por las mañanas, era un respiro falso. Nuestros compañeros notaban algo. «Oye, Tomás, ¿qué te pasa con Enrique? Lo miras como si fuera el puto Mesías». Él lo negaba con una carcajada.
Pero yo veía el rubor en sus mejillas, y eso me alimentaba una esperanza enferma. Mi vida fuera del trabajo era un desierto, cenas solitarias en bares de tapas donde los camareros me servían con indiferencia, noches en apps de citas que borraba al amanecer por miedo a que alguien me reconociera. Mi madre llamaba los domingos, preguntando por esa novia que nunca traes, y yo mentía con la voz ronca, pronto, mamá, pronto. Pero Tomás. Tomás era el sol que iluminaba esa oscuridad, y yo, como un idiota, me quemaba cada día un poco más. Una semana en el viaje, y la presión empezó a acumularse. Los clientes exigían más, las noches se alargaban, y el roce entre nosotros se volvió inevitable. Una tarde, después de una discusión acalorada con un proveedor que nos acusaba de retrasos, volvimos al hotel empapados en sudor y frustración. Él se quitó la camisa en la habitación, revelando un torso marcado por horas en el gimnasio que compartíamos en la oficina, y yo no pude apartar la vista. Joder, Enrique, ¿qué te pasa? Estás pálido como un fantasma. Me acerqué, impulsado por un demonio interior, y le toqué el hombro, sintiendo la calidez de su piel. Él se quedó quieto, sus ojos clavados en los míos, y por un segundo eterno, creí que pasaría algo. Pero entonces sonó su teléfono, su ex, borracha y suplicante. Él se apartó, contestó, y yo me hundí en la cama, con el corazón hecho trizas. Esa noche, no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración regular al otro lado de la habitación, y me di cuenta de que estaba perdido. Amar a un hombre como Tomás, en un lugar como Valencia donde la homofobia se esconde detrás de sonrisas falsas, era como jugar con fuego en una pólvora. Pero no podía parar. No quería. Las semanas siguientes fueron un baile en el filo de la navaja. Cada mañana, nos despertábamos con el sol filtrándose por las cortinas raídas del hotel, y fingíamos normalidad, café en el lobby, revisión de emails en el coche alquilado que olía a tabaco rancio. Pero por dentro, yo bullía. Cada mirada suya era un gancho en mis entrañas, cada risa compartida un recordatorio de lo que nunca tendría. Empecé a notar cómo me evitaba en los momentos íntimos, si yo me cambiaba en la habitación, él salía a fumar, si propuse una cerveza después del trabajo, alegaba cansancio. «Estás raro, Tomás», le dije una noche, mientras cenábamos ensaimadas robadas de la oficina. Él se encogió de hombros, evitando mis ojos. «Es el estrés, colega». Nada más. En la oficina, el cotilleo crecía como moho. Mi compañera Ana, con su pelo teñido de rubio platino y lengua viperina, me acorraló un día en la fotocopiadora. «Enrique, ¿qué pasa con Tomás? Lo vi mirándote en la reunión de ayer como si quisieras devorarlo. ¿Es cosa de viaje o qué?» Me reí, forzando la voz. «Tonterías, Ana. Somos como hermanos». Pero sus palabras se clavaron en mí como espinas. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si él sentía algo, pero lo reprimía por miedo, por su divorcio, por esa masculinidad tóxica que nos venden desde niños en España? Soñaba con confrontarlo, con decirle, «Mírame, joder, y dime la verdad». Pero el miedo me paralizaba. Mi secreto era una cadena, si salía, perdía el trabajo, la familia, todo. Mi vida personal se desmoronaba en silencio. Llamadas de mi hermana desde Castellón, preguntando por qué no iba a las fiestas navideñas. «Enrique, no seas egoísta. Papá está peor». Mi padre, con su cáncer que avanzaba lento como un río contaminado, era el ancla que me ataba a la normalidad. No podía decepcionarlo, no con esto. Así que mentía, prometía visitas que no hacía, y me refugiaba en el trabajo. Tomás se convirtió en mi obsesión, analizaba cada gesto, cada palabra. Una vez, en un atasco en la Mayo del 30, su mano se posó en mi muslo para calmarme mientras maldecía el tráfico. «Relájate, Enrique. ¿Estamos juntos en esto?» «Juntos». Esa palabra me destrozó. El Vic ACH se acumulaba en capas finas, como la niebla que sube del Turia en invierno. Pequeños desprecios que dolían más que golpes. En una cena con el equipo, alguien bromeó sobre maricones en la oficina, y Tomás rió el primero, fuerte, como para marcar territorio. Yo tragué saliva, fingiendo que no oía, pero por dentro me rompía. ¿Era para protegerme, o para distanciarse? Otra noche, en el hotel, lo pillé mirando mi teléfono mientras dormía, o eso creí, y al día siguiente me preguntó, casual, ¿quién es ese tal Javier de las notificaciones?
¿Tu ligue secreto? Mi corazón se detuvo. Javier era un polvo de una noche en una app, borrado al instante, pero su tono. ¿Había celos allí, o paranoia? Nadie, un error, mentí, y él asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Empecé a autodestruirme. Bebía solo en el bar del hotel, hasta que el bartender, un valenciano con tatuajes de dragones, me cortaba: «Señor, váyase a dormir antes de que llame a su compañero». Tomás me encontraba al amanecer, con la cabeza en las manos, y me llevaba a la cama sin preguntas. «Eres un desastre, Enrique», murmuraba, arropándome como a un niño. Esos momentos de ternura me mataban, su mano en mi frente, su voz ronca en la penumbra. Una vez, medio dormido, le dije: «No me dejes solo, por favor». Él se quedó quieto, y creí oír un suspiro. Pero al día siguiente, actuaba como si nada. La presión familiar se sumaba al caos. Mi madre llamó una tarde, mientras Tomás estaba en la ducha: «Enrique, tu padre pregunta por ti. Dice que pareces cambiado en las fotos. ¿Estás bien? ¿Hay alguien?» Mentí de nuevo: «Solo el trabajo, mamá». Colgué y me miré en el espejo del baño, con el vapor empañándolo todo. Mi reflejo era un extraño, ojeras profundas, labios agrietados por morderlos tanto. Tomás salió, envuelto en una toalla, y me encontró así. «Joder, Enrique, pareces un zombi. Háblame». Me acerqué, impulsivo, y le abracé, un abrazo de amigo, pero mi cuerpo traicionero se endureció contra él. Se tensó, se apartó suave: «Ey, tranquilo. Somos colegas». «Colegas». Esa palabra era un cuchillo. Las semanas pasaban, y el contrato avanzaba a trompicones. En las pausas, paseábamos por las playas de la Malvarrosa, con el mar lamiendo la arena como un amante traicionero. Él hablaba de su infancia en Alicante, de un padre estricto que lo moldeó a golpes de disciplina. «Nunca fui lo bastante hombre para él», confesó una vez, pateando conchas. Yo quise contarle todo entonces, soltar la bomba: «Yo tampoco lo soy, Tomás. No para nadie». Pero las palabras se atascaron, y solo dije: «Eres más hombre que nadie que conozca». Él sonrió, pero había sombra en sus ojos. El DNN se hacía insoportable. Empecé a tener ataques de pánico en las reuniones, el corazón latiendo como un tambor, las manos sudadas sobre los papeles. Una vez, en una presentación clave, me quedé mudo, y Tomás tomó el relevo sin dudar. Después, en el coche, me dijo: «Confía en mí, Enrique». ¿Siempre? ¿Confiar? Esa era mi ruina. Una noche de lluvia torrencial, el punto de quiebre se acercó. Regresamos empapados de una cena fallida, y en la habitación, él se desnudó sin pudor, colgando la ropa en la silla. Yo lo miré, hipnotizado, y él se dio cuenta. «¿Qué coño te pasa?», espetó, pero su voz temblaba. Me levanté, crucé la habitación en dos zancadas, y lo besé. Fue breve, desesperado, un roce de labios que sabía a sal y a arrepentimiento. Él me empujó, no con fuerza, pero firme: «¿Qué haces, joder? Soy hetero, Enrique». «¿Hetero?». La palabra me atravesó como una bala. Me dejé caer en la cama, las lágrimas quemando, y él se vistió en silencio, saliendo a la noche sin una palabra. Al día siguiente, actuó como si nada. Pero yo estaba roto por dentro, caminando sobre vidrios invisibles. El cotilleo en la oficina se intensificó: «Seguro que Tomás se ha pillado por Enrique. Mira cómo lo evita ahora». ¿Evitar? Sí, eso hacía: reuniones separadas, mensajes fríos. Yo sufría en silencio, tragando el dolor como un veneno lento, sacrificando mi dignidad por mantener la fachada. Porque en Valencia, en este país de machos y madres devotas, confesar era suicidio. El silencio entre nosotros se convirtió en un muro de hormigón, impenetrable y asfixiante. Pasábamos días enteros sin cruzar más que frases profesionales: «Pasa el informe, revisa los números». En el hotel, dormíamos de espaldas, el espacio entre las camas como un abismo. Yo me despertaba con pesadillas donde lo perdía todo: el trabajo, la familia, a él, y me sentaba en la oscuridad, fumando un cigarro tras otro en la ventana, mirando las luces de Valencia que parpadeaban como ojos acusadores. Tomás roncaba suave, ajeno a mi tormento:
o quizás fingiendo dormir para no enfrentar lo inevitable. El desprecio sutil empezó a filtrarse. En las reuniones, me interrumpía con comentarios cortantes: Enrique, eso no es preciso. Déjame a mí. Los compañeros lo notaban, alzaban cejas, y Ana me susurró un día en el ascensor: cariño, ¿qué le has hecho a tu mejor amigo? Está como un lobo herido. Le sonreí, amargo: nada que no merezca. Pero por dentro, me ahogaba en autodesprecio. ¿Por qué lo besé? ¿Por qué no pude controlarme? Me castigaba con horas extras innecesarias, con gin tonics en bares solitarios del puerto donde marineros borrachos contaban historias de amores perdidos en el mar. Una noche, un tipo mayor me ligó, con manos callosas y aliento a anís: ven, guapo, te enseño lo que es un hombre de verdad. Lo rechacé, huyendo a la lluvia, porque nadie me bastaría salvo él. La familia añadía sal a la herida. Mi hermana vino a Valencia un fin de semana, insistiendo en verme: papá está mal, Enrique. Necesita verte normal. Almorzamos en un restaurante de paella en el Cabanyal, con el mar rugiendo de fondo, y ella me escudriñó: ¿qué te pasa? Pareces un fantasma. ¿Es una mujer? Oh, algo peor. Algo peor, quise decir, pero solo balbuceé excusas sobre el trabajo. Tomás pasó por casualidad, o no, saludó con frialdad, y mi hermana comentó después: qué guapo tu compañero. Lástima que sea tan seco contigo. Lástima. Sí, lástima por mí, por esta vida de medias verdades. El DNN se manifestaba en formas físicas: migrañas que me taladraban el cráneo durante las llamadas con clientes, insomnio que me dejaba los ojos como pozos. Empecé a mentirle a mí mismo: se le pasará, solo necesita tiempo. Pero él se distanciaba más, salía con compañeros de la oficina a copas, volviendo tarde con olor a perfume barato y risas ajenas. Una vez, lo oí en el pasillo del hotel, coqueteando con una recepcionista: cariño, ¿vienes a mi habitación? Mi estómago se revolvió, y vomité en el baño, el ácido quemándome la garganta como mi propia vergüenza. En el trabajo, la presión del contrato nos unía en apariencia, pero cada interacción era una mina. Discutíamos por tonterías: un cálculo equivocado, un email mal redactado. Joder, Enrique, concéntrate, gritaba él en la sala de conferencias, con los italianos mirando incómodos. Yo asentía, humillado, sintiendo las miradas como latigazos. Fuera, en los pasillos, oía susurros: Tomás está celoso, seguro que Enrique le ha robado el corazón. ¿Celoso? ¡Qué ironía cruel! Si supieran que era yo el ladrón, el que había intentado robar un beso en la oscuridad. Sacrificaba todo por él, por nosotros, o lo que quedaba de eso. Cubría sus errores en informes, le pasaba leads de clientes que podrían ascenderlo. Una tarde, mientras él dormía la siesta en la habitación, revisé su teléfono: un acto bajo, lo sé, y vi mensajes de su ex: te echo de menos, Tomás. Vuelve. Celos absurdos me invadieron, y borré uno por impulso, solo para sentir que lo retenía. Cuando despertó, notó algo: has tocado mi móvil. Negué, pero su desconfianza se sumó al muro. La ciudad parecía conspirar contra mí. Valencia, con su sol implacable y sus fiestas eternas, me recordaba mi aislamiento. Paseaba solo por el jardín del Turia, donde parejas heterosexuales se besaban sin pudor, y me sentía un paria. En una de esas caminatas, me topé con un grupo de activistas LGTB en una plaza, repartiendo folletos sobre derechos. Tomé uno: sé tú mismo, decía. Lo arrugué en el bolsillo, riéndome con amargura. ¿Ser yo mismo? Eso significaría perderlo todo. El sufrimiento se repetía en ciclos: esperanza fugaz cuando él me sonreía por accidente, caída abrupta cuando me ignoraba. Una noche, después de una cena exitosa, propuse brindar solos. Por el equipo, dije. Él aceptó, pero su mirada era distante. En la terraza, con el viento salado, le dije: Tomás, sobre lo de la otra noche. Lo siento. Él se tensó, el vaso temblando en su mano: olvídalo, Enrique. Fue un error. Los dos lo sabemos. Error. Me tragué las lágrimas, asintiendo: claro. Error. Pero por dentro, gritaba: error amar. ¿Error desear? La humillación culminó en una reunión clave.
Presenté un plan que había pulido noches enteras, y él lo desmontó delante de todos. Esto no funciona, Enrique. Es ingenuo. Ingenuo. Me quedé mudo, el rostro ardiendo, mientras los italianos asentían. Después, en el baño, me lavé la cara con agua fría, mirando mi reflejo roto. ¿Por qué sigues aquí, idiota? Porque lo amaba. Porque en mi cabeza enferma, sufrir por él valía más que la libertad. Los días se fundían en una niebla de resignación. Él empezó a salir más, contra amigos que olían a aftershave y mentiras. Yo me quedaba en la habitación, escribiendo en un cuaderno confesiones que nunca enviaría. Te quiero desde el primer día, Tomás. Y eso me está matando. Imaginaba su respuesta, rechazo, piedad, o peor, indiferencia. En España, donde el machismo se disfraza de broma, confesar era jugársela a que te tildaran de loco, de enfermo. Una mañana, mi padre llamó. Su voz era un hilo: hijo, ven. No aguanto más. Prometí ir el fin de semana, pero sabía que no podría. El contrato nos ataba, y Tomás. Tomás era mi cadena invisible. Esa noche, lo oí llorar en la ducha, sollozos ahogados que me partieron el alma. Quise entrar, abrazarlo, decirle que no estaba solo. Pero la puerta se quedó cerrada, y yo, al otro lado, imité su silencio. El DNN era un volcán dormido, listo para estallar. Y yo, en el epicentro, esperaba la lava. El turning point llegó como un mazazo en la nuca, sin aviso, en medio de la rutina asfixiante. Era un jueves de octubre, con el aire cargado de humedad del Golfo, y habíamos cerrado el contrato al fin, firmas en un restaurante de mariscos en el puerto, brindis con cava que sabía a victoria amarga. Todos celebraban, los italianos, Ana, el jefe por videollamada, pero entre Tomás y yo, el silencio era un grito. Regresamos al hotel en taxi, empapados por una llovizna traicionera, y en el ascensor, sus hombros rozaron los míos. Un roce accidental que me electrificó, recordándome el beso fallido. Entramos en la habitación, y él se dejó caer en la cama, desabrochando la camisa con dedos torpes. Por fin, joder. Se acabó esta pesadilla. Yo me quedé de pie, el corazón latiendo desbocado, y solté las palabras que había reprimido semanas. Tomás, no se ha acabado. No para mí. Él levantó la vista, confundido. ¿Qué dices? Respiré hondo, el aire pesado como plomo. Te quiero. Desde hace años. Ese beso no fue un error. Fue lo más real que he sentido en mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el zumbido del ventilador. Sus ojos se abrieron como platos, y vi el pánico cruzar su rostro, incredulidad, asco, miedo. ¿Qué coño? Enrique, estás loco. Soy hetero, te lo dije. Se levantó, retrocediendo hasta la pared, como si yo fuera una amenaza. No, no lo estás entendiendo. Lo he visto en tus ojos, en tus toques. Me deseas, admítelo. Mi voz se quebró, desesperada, pero él negó con vehemencia: estás delirando. Eres mi amigo, nada más. ¿Esto? Esto es asqueroso. Asqueroso. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago, doblándome. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y caí de rodillas, el suelo frío contra mis palmas. Por favor, Tomás. No me mientas. No a mí. Él se acercó un instante, como para consolarme, pero se detuvo, las manos temblando. Levántate, joder. No hagas una escena. Pero yo no podía. El dolor era un tsunami, años de represión, de miradas robadas, de noches imaginándolo, todo derrumbándose en ese momento. Me abracé a mí mismo, sollozando como un niño, y él. Él solo murmuró: lo siento. No puedo. Luego, agarró su chaqueta y salió, dejando la puerta abierta al pasillo vacío. Me quedé allí, en el suelo, hasta que el cuerpo se me entumeció. El shock me envolvió como una manta helada, no ira, no rabia, solo un vacío infinito. Me arrastré a la cama, acurrucándome en las sábanas que aún olían a él, y el mundo se redujo a un zumbido sordo. Horas después, o minutos, quién sabe, oí pasos en el pasillo. No era él, era el camarero del hotel, trayendo toallas limpias.
Me miró con lástima, pero no dijo nada. Nadie dice nada en momentos como ese. Al amanecer, el dolor se transformó en una parálisis glacial. Me vestí mecánicamente, ignorando el espejo que devolvía un rostro hinchado y ajeno. En la oficina, Tomás no apareció, mandó un email al jefe, enfermo. Cubrime. Yo me senté en mi escritorio, fingiendo trabajar, pero mis manos temblaban sobre el teclado. Ana se acercó. «Ey, ¿qué te pasa? Pareces muerto». Nada, mentí, y ella insistió, ¿es por Tomás? Lo vi salir anoche como alma que lleva el diablo. Asentí vagamente, y ella chasqueó la lengua, hombres. Siempre complicando lo simple. El día se arrastró en una niebla. Cada risa en la oficina era un recordatorio de mi aislamiento, cada llamada de cliente, un eco de mi fracaso. Por la tarde, mi teléfono vibró, mi hermana. Papá empeora. Ven ya. El pánico me invadió, pero el vacío me mantenía clavado. ¿Cómo iría? ¿Con esta máscara rota? Llamé a mi madre, voz ronca, llego mañana. Colgué y me hundí en la silla, lágrimas silenciosas cayendo sobre el informe inconcluso. Tomás volvió esa noche, tarde, oliendo a whisky y humo. Entró en la habitación sin mirarme, dirigiéndose al baño. Tenemos que hablar, dije, la voz un hilo. Él se detuvo en la puerta, no hay nada que decir. Fue un error tuyo. Punto. No fue un error. Te amo. Las palabras salieron solas, crudas. Él se giró, furioso, cállate. ¿Quieres arruinarlo todo? ¿El trabajo, nuestra amistad? Eres un puto maricón, Enrique. Y yo no lo soy. Maricón. La injuria final, dicha con veneno, me dejó sin aliento. No respondí, solo lo miré, viendo cómo el hombre que amaba se convertía en un extraño. Salió de nuevo, y yo me quedé solo con el eco de sus palabras. El shock se profundizó, no podía comer, no podía dormir. Me tumbé en la cama, el techo girando como un carrusel enfermo, y recordé flashes, su risa en Requena, su mano en mi rodilla, el beso fugaz. Todo ilusiones. El dolor se convirtió en entumecimiento, un caparazón que me aislaba del mundo. Valencia, afuera, seguía su ritmo, vespas zumbando, olor a naranjos, pero para mí, era un cementerio. Al día siguiente, en la oficina, evité su mirada. Él hizo lo mismo, sentándose al otro lado de la sala. El jefe nos felicitó por el contrato, ajeno al abismo entre nosotros. Yo sonreí, asintiendo, pero por dentro era un cascarón vacío. Ana me arrastró a un café después, cuéntame. ¿Qué pasó? Dudé, pero el vacío me impulsó, lo besé. Y me rechazó. Sus ojos se abrieron, madre mía, Enrique. ¿Eres? Asentí, y por primera vez, lo dije en voz alta, gay. Y él lo sabe ahora. Ella me abrazó, pero su compasión era un bálsamo temporal. El entumecimiento se extendió, ignoré las llamadas de mi familia, postergué el viaje a Castellón. En el hotel, Tomás y yo éramos fantasmas, él en el sofá, yo en la cama, el silencio como un juez. Una noche, murmuró desde la oscuridad, no se lo digas a nadie, ¿eh? No diré nada, respondí, la voz muerta. Pero el secreto compartido ahora era una cadena compartida, pesada y oxidada. Chocando fondo, me di cuenta, había tocado el límite. El amor que me salvaba me destruía, y el silencio que me protegía me asfixiaba. Pero aún no podía romperlo. No todavía. El clímax no fue un estallido de gritos o escenas teatrales, como en las películas baratas que ponemos en la tele los domingos. Fue algo más crudo, más valenciano, un confrontamiento en la penumbra de una habitación de hotel, con el rumor del tráfico lejano como banda sonora. Habían pasado 3 días desde la confesión, 3 días de miradas esquivas y silencios que pesaban como plomo. El contrato estaba cerrado, pero nosotros seguíamos atados a Valencia por papeleo final, como prisioneros en una celda que olía a sal y a arrepentimiento. Yo había tocado fondo, el entumecimiento dando paso a una rabia sorda, contenida, y sabía que si no hablaba, me consumiría. Era viernes por la noche, y Tomás había vuelto tarde de nuevo, con el pelo revuelto y el aliento a cerveza de un bar en el Rusafa.
Entró tambaleándose, encendiéndome la luz de la mesita. Duermes como un muerto. Yo me incorporé, el corazón acelerado, no dormía. ¿Pensaba? Él se dejó caer en la silla, frotándose la cara. ¿En qué, Enrique? En cómo joderlo todo. Sus palabras eran un detonante. Me levanté, cruzando la habitación con pasos firmes, por primera vez sin miedo. No lo jodí yo. Lo jodiste tú, negándolo todo. Te deseo, Tomás. Y tú me deseas. Dilo de una puta vez. Él se puso en pie, las venas del cuello hinchadas. Cállate. ¿Quieres que lo grite por los pasillos? Que la oficina entera sepa que mi mejor amigo es un... ¿Un qué? ¿Un maricón? Dilo. Ya lo dijiste. Mi voz era acero, templado por el dolor acumulado. Él vaciló, el alcohol soltándole la lengua. Sí, joder. Un maricón que me besó y me revolvió la cabeza. ¿Contento? No, no estaba contento. Pero su admisión, ese resquicio de verdad, me dio alas. Me acerqué más, invadiendo su espacio. No te revolvió la cabeza. Te abrió los ojos. Porque lo sientes, lo he visto en cada roce, en cada mirada que duraba demasiado. Deja de huir, Tomás. Deja de ser el hombre que tu padre quería. Mencioné a su padre, y vi el golpe aterrizar. Sus ojos se nublaron, recordando golpes y expectativas rotas. No sabes nada de mí, siseó, pero su voz temblaba. Empujó mi pecho, no con fuerza, sino con desesperación, y yo no me moví. Sé todo. Sé que tu divorcio no fue solo por ella, sino porque nunca la quisiste de verdad. Sé que me miras en las duchas, que te quedas quieto cuando te toco. Admítelo, joder. Por una vez, sé valiente. El aire entre nosotros crujía, cargado de electricidad no resuelta. Él respiró hondo, el pecho subiendo y bajando, y por un segundo eterno, creí que cedería. Sus labios se entreabrieron, como para confesar, pero en cambio, murmuró, no puedo. Esto nos destruiría. Ya nos ha destruido, repliqué, la voz quebrándose por primera vez. He sacrificado todo por ti, mi orgullo, mi cordura, mi familia. ¿Sabes que mi padre se muere y no voy porque no soporto mentirte más? ¿Sabes lo que es odiarte por amarte? Lágrimas rodaron por mi rostro, y él extendió una mano, titubeante, rozando mi mejilla. El toque fue eléctrico, un puente entre abismos. Enrique. Lo siento. No soy como tú. Pero su mano no se retiró, se quedó allí, temblando, y yo la cubrí con la mía, guiándola a mi pecho. Siente esto. Siente cómo late por ti. Él cerró los ojos, el pulso acelerado bajo mis dedos, y por un instante, el mundo se detuvo. No hubo beso, no hubo rendición dramática, solo esa conexión cruda, vulnerable, donde el deseo y el miedo danzaban en igualdad. Entonces, retrocedió, soltándose como si quemara. Basta. No más. Su voz era un susurro roto, y vi las lágrimas en sus ojos, lágrimas que negaría al amanecer. Vete, Enrique. Pide el traslado. O yo lo haré. Fue su forma de decir adiós sin decirlo, de rechazar no solo a mí, sino a sí mismo. Me quedé quieto, el corazón hecho añicos de nuevo, pero esta vez con una claridad fría. Había dicho lo no dicho, había roto el silencio que me ahogaba. Está bien, respondí, calmado, recogiendo mi maleta del armario. Me voy yo. Pero recuerda esto, el miedo no te salva, te entierra vivo. Salí de la habitación sin mirar atrás, el pasillo del hotel estirándose como un túnel infinito. Afuera, Valencia dormía bajo una luna plateada, las calles empedradas del Carmen brillando húmedas. Caminé sin rumbo, el equipaje golpeando mi pierna, y por primera vez en meses, respiré libre. El clímax no había sido posesión, sino liberación. Rechacé el sacrificio eterno, corté el lazo que me ataba a su negación. Lloré en un banco junto al río, sollozos que liberaban pus acumulado, y el agua del Turia pareció susurrar, ya era hora. Llegué a mi piso al amanecer, exhausto, y me derrumbé en la cama. El teléfono vibró, mensaje de Tomás. Lo siento. De verdad. 2 palabras que no curaban, pero que confirmaban, había tocado su alma, aunque él huyera.
No respondí, en cambio, llamé a mi hermana, voy a Castellón. Ahora. El viaje en tren fue un borrón de campos naranjeros y pensamientos fragmentados, pero al llegar, abracé a mi padre con honestidad por primera vez, te quiero, papá. Tal como soy. De vuelta en Valencia días después, el rumor había estallado, Enrique se va. Problemas con Tomás. Ana me abrazó en la oficina, cuéntamelo todo cuando estés listo. Tomás evitó mi mirada durante la semana de transición, pero en el último día, me dejó una nota en el escritorio, gracias por ser real. Cuídate. La guardé, no como trofeo, sino como cierre. El cao trao había sido interno, decir la verdad, rechazar la mentira compartida. No ganó batallas ruidosas, pero reclamé mi voz, y eso bastó para que el mundo se inclinara un poco. Los días posteriores al enfrentamiento fueron un limbo gris, pero con grietas de luz filtrándose como sol a través de nubes valencianas. Pedí el traslado a la sede de Barcelona, un ascenso disfrazado de castigo, y la oficina bulló de especulaciones, seguro que Tomás lo rechazó, el idiota. Ana se convirtió en mi aliada silenciosa, cubriéndome en las últimas reuniones mientras yo empaquetaba mi vida en cajas polvorientas. Tomás pagaba su precio en soledad, lo veía demacrado, con ojeras que delataban noches en vela, respondiendo emails con manos temblorosas. Una vez, en el aparcamiento, murmuró, suerte, Enrique. Nuestros ojos se cruzaron un segundo, dolor, arrepentimiento, un adiós no dicho, y él se alejó, encorvado como un hombre que carga un secreto demasiado pesado. En Castellón, con mi padre en el hospital, el mundo se redujo a rutinas de visitas y cafés aguados en la sala de espera. Él empeoraba, el cáncer royéndole los huesos como un ladrón en la noche, pero en esos momentos robados, le conté fragmentos, hay alguien, papá. Pero no como piensas. Sus ojos, nublados por el dolor, se iluminaron, sea quien sea, hijo, ámalo con todo. No entendió del todo, pero su bendición, implícita, paternal, fue un bálsamo. Murió una semana después, en paz, y en el funeral, mi familia me rodeó con abrazos torpes, ignorantes de mi verdad. Mi madre sollozó, era tan orgulloso de ti. Yo asentí, pero por dentro, juré vivir sin más mentiras. Barcelona me recibió con su caos vibrante, ramblas llenas de turistas, bares de tapeo donde hombres como yo besaban sin pudor. Alquilé un ático en el Eixample, con balcón a la Sagrada Familia que brillaba como un sueño gótico. El nuevo trabajo era liberador, un equipo diverso, con un jefe que colgó la bandera arcoíris en su despacho. Allí, empecé a sanar, citas casuales en apps que no borraba, risas en afterworks donde confesaba mi historia sin vergüenza. Pero Tomás era una cicatriz, soñaba con él, me despertaba con su nombre en los labios, y a veces, en noches solitarias, me preguntaba si él pagaba caro su negación. Meses después, un email llegó, de él, desde Valencia. He dejado la oficina. Me mudo a Alicante, cerca de la familia. Tuve que decírselo a mi ex, no todo, pero lo suficiente. Duele, Enrique. Pero gracias a ti, al menos lo intento. No respondí de inmediato, dejé que las palabras se asienten como vino decantado. Su intento era un precio, y HN que lo carcomía, quizás terapia en secreto, quizás noches mirando el mar recordándome. No era justicia poética, pero era real, el hombre que me rechazó ahora cargaba su propia cruz, solo. Yo, por mi parte, no busqué venganza ni redención grandiosa. Sanaba en lo cotidiano, un café con un arquitecto guapo que me hacía reír, un paseo por la Barceloneta donde el mar me lavaba las dudas. Un día, en una manifestación LGTB en las Ramblas, grité consignas con la garganta en llamas, sintiéndome vivo por primera vez. No era el feliz para siempre, era libertad cruda, con sus bordes afilados. Valencia quedó atrás como un capítulo cerrado, pero su eco perduraba. Una tarde, en Barcelona, recibí una postal, una foto del Mercado Central, con letra suya, a veces, el amor duele para enseñarte a volar. Sonreí, amargo dulce, y la clavé en la pared. Y ahora, mirando el mar desde mi balcón, me pregunto, ¿fue amor o solo una lección brutal? ¿Valió la pena romperme para reconstruirme? La respuesta no importa, lo que cuenta es que camino erguido, sin cadenas. En España, donde los secretos matan lento, elegí la verdad. Y eso, joder, es lo más cerca que estuve de la paz.